¿Qué decir sobre ser nada por amor? Y para mí veo que no hay nada más, nada menos que compartir con ustedes aquello que yo procuro vivir. Y para mí siempre me hago una pregunta: ¿qué significa ser nada por amor? ¿Es ser nada simplemente por amor? ¿Por ser nada o ser nada porque sabemos que después viene la plenitud, viene la recompensa? Y en mi historia siempre suelo poner que a lo largo de toda mi vida constantemente veo el ejemplo de mis padres. Y entonces en ese ser nada por amor, cuando un día lo escuché, también lo escuché de Chiara Lubich, fue cuando eso entró más profundamente en mi corazón. Yo entendía eso al ver ciertas escenas, ciertos acontecimientos en mi casa. Y me daba cuenta de que una de las personas que yo veía que vivía ese ser nada por amor, que lo ponía en práctica concretamente, era mi madre. Y para mí quedó una situación muy marcada, porque éramos 10 y recuerdo que cada vez que salíamos para la escuela, mi madre preparaba todo. Nos preparaba para ir a la escuela, preparaba el desayuno, ella daba todo de sí. No es que ella se quedara acostada y dijera que ya era hora, sino que se entregaba realmente como una madre. Da todo sin reservas. Y un hecho significativo fue que un día, al llegar de la escuela, mi madre había recibido una guayaba. Y para mí eso quedó como algo muy significativo en mi vida, porque vi así, ella ganó la guayaba, ella podía haberse comido la guayaba, los hijos estaban en la escuela, pero su actitud fue dividir la guayaba en 10 pedazos. Y cuando íbamos llegando a casa, regresando de la escuela, mi madre nos recibía dándonos a cada uno un pedazo de guayaba. Y después de escuchar este tema en las Mariápolis, en los encuentros GEM, esto se me hacía muy claro. Realmente una madre es aquella que lo da todo, es aquella que no piensa en sí misma, es aquella que va más allá, mucho más allá de lo que uno imagina. Otra cosa en mi vida que recuerdo de mi etapa entre los 15 y 16 años, veía muchas cosas a mi alrededor y claro que, como toda adolescente también, tenía varios deseos, pero había algo que era muy fuerte en mi corazón. Siempre que veía cosas que sentía dentro de mí que eran pecado, siempre decía, para mí, para mi vida, yo no quiero esto aquí. Cosas que para mis compañeras, para mis amigas eran normales. Podría hacerlo porque estamos en el mundo, pero dentro de mí ya tenía esa cosa fuerte. Quiero vivir la fidelidad, quiero ser fiel y ser fiel en aquello que Dios me pide. No quiero ser fiel simplemente porque mi padre o mi madre dijeron que esto es pecado. No quiero ser fiel porque voy a la iglesia y el padre dice que si hacemos eso es pecado mortal. Pero eran cosas que yo sentía, que eran exigencias mías, que eran cosas que yo misma había descubierto. Entonces yo lo ponía como, yo no quiero esto aquí para mí. Mi vida es algo que vale mucho más que esas pequeñas cosas que veo. Las compañeras que veía con relaciones y que decían, pero está de moda, es la onda, ahora podemos hacerlo. Y dentro de mí sentía, no quiero. Mi vida tiene mucho más valor que esos sentimientos. Mi vida tiene mucho más valor que esos momentos. Y muchas veces sentí que en el grupo yo era un poco, digamos, excluida, porque como yo no participaba, entonces las personas me excluían. Pero, por otro lado, también notaba que las personas me buscaban cuando querían conversar, tener charlas, tener conversaciones serias, conversaciones profundas. Sentía que por un lado me excluía porque no quería participar en cosas que para mí sentía que no debía. Pero, por otro lado, yo sabía, veía claramente que las personas me buscaban para conversar sobre los problemas, sobre las cosas serias, sobre qué hacer, y eso me daba una alegría muy grande en el corazón. Al mismo tiempo, veía que esa era la recompensa de ser fiel a aquello que Dios te pide. Y en la vida de la Facenda no fue diferente, tanto que yo digo que la Facenda para mí es el complemento de mi hogar. Nunca sentí dificultades en ninguna de las facendas por las que pasé. Para mí es como si estuviera en mi casa. Una razón es que vengo de una familia grande.
otra, porque lo que hay en la fazenda era lo mismo que yo vivía en casa. Teníamos que compartir, teníamos que poner las cosas en común. Mis padres ya me habían enseñado todas esas cosas. Entonces para mí fue una extensión de mi casa a la fazenda. Así que no tuve muchas dificultades en cuanto a la convivencia. Y después también con el propio movimiento, el movimiento me enseñó varias cosas. Y hoy siento que es un día de gracia, un día especial. Es un día de dolor también, pero al mismo tiempo veo, para mí particularmente de todo corazón, agradecer a Chiara por todo lo que me dio, todo lo que recibí a través de su espiritualidad. Siento que fue mi renacer en la vida espiritual. Fue cuando encontré el movimiento y en esa espiritualidad también vi claramente que ese era mi lugar, que me realizaba aquí. Y una vez recuerdo que le escribí a Chiara y le decía que la hacienda para mí era el campo donde podía poner en práctica todo lo que ella me enseñaba. Concretamente la hacienda era ese lugar, era la escuela donde podía poner en práctica las experiencias que la propia Chiara nos proponía. Y no es nada más, nada menos que eso, simplemente estar para vivir por ese amor. Simplemente estar por saber que puedes, que en las cosas que sabemos que ese nada, ser ese nada por amor. Si no sabemos perder, no vamos a hacer nada por amor. Si no sabemos cómo hacerlo, si Dios quiere, no llegaremos a nada a través del amor. Porque hay otras cosas que parecen más importantes que eso y nada. El mundo nos muestra y nos enseña muchas otras cosas que parecen ser mucho más valiosas que nuestras propias vidas. Simple. Pero te digo esto basándome en mi experiencia y no puedo hablar por mí mismo, en primer lugar porque es una experiencia que fue reciente, fue mi experiencia en Alemania. Mientras que en Brasil no tuve ninguna dificultad, me sentía como en casa, en la fazenda. Era como esa extensión de la que les hablé. En Alemania, después de que terminó la misión, que las brasileñas se fueron, cuando realmente puse los pies en la tierra, me pregunté, ¿qué había hecho con mi vida? Después también por ser consciente, como todos saben, de la dificultad del idioma. Entonces me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué estoy aquí? Y esto se me hacía muy claro. Ahora es el momento de que seas nada. Ahora es el momento de que le des espacio a Dios para que Él sea todo. Y solo tienes dos opciones. O vives ese ser nada por amor, o haces las maletas y te vas. Entonces, siento que ese periodo en Alemania fue así para mí, que me hizo crecer mucho humanamente, me hizo crecer espiritualmente. Mucho, porque tuve la oportunidad de profundizar más en mi relación con Dios. Tuve momentos, fueron varias experiencias en las que me vi sola y lo único que tenía era a Jesús y la Eucaristía. No tenía a nadie más, mi familia estaba lejos. Mi familia espiritual también estaba lejos. Solo estábamos Dios y yo, y era esa la elección que tenía que hacer en cada momento. En un momento en que solo teníamos a una recuperanda, en un momento en que percibía las críticas que llegaban, críticas negativas, que las personas tenían interrogantes. No lo entendía, pero uno percibe la expresión de la persona. Había interrogantes. ¿Qué tipo de responsable es esta? Que no logra aprender, que no logra comunicarse. ¿Qué va a hacer esa persona aquí? Pero siento que en ese ser nada, en esa perseverancia, en ese deseo de querer ser fiel y darle espacio en tu vida para que Dios actúe, Él hace 1001 maravillas en nuestra vida. Y en esa experiencia en Alemania siento que quien salió ganando en todo esto fui solo yo. De todos los dolores, de todas las dificultades, alegrías que no puedo negar que tuve. Simplemente fue Angelucia quien ganó, porque veo que fue para mi crecimiento. Cuando llegaba aquí a Brasil y escuchaba los comentarios, decían así: está en Alemania, porque es como si fuera un castigo que el fraile Nelson Lucio Irací había dado, tanto para mí como para César. Y yo no entendía mucho por qué ese castigo. Entonces decían, es un lugar de sufrimiento, es un lugar de purificación, es un lugar, yo no quiero ir allí. Y eso también me dolía en el corazón porque yo sabía que no era así.
Yo sabía que era la oportunidad que Dios me estaba dando particularmente como una prueba de crecimiento. Y de no quedarme mucho en esos comentarios también aquí en Brasil, de volver, de asumir mi vida allá, de no negar que tenía dificultades, pero de siempre procurar seguir adelante. Recuerdo que una vez ya habíamos logrado, éramos 8 en la casa, había 6 recuperandas y aún así las críticas seguían, porque decían, una estructura como la que tenemos para tan pocas chicas. Aquí todo es caro para tan pocas chicas. Entonces, quieras o no, todo eso pesa sobre tus hombros. Y recuerdo que cuando regresaba de Brasil fue una experiencia que me marcó mucho porque me encontraba en casa no solo a las chicas, sino a 2 personas que siempre hacían esos comentarios, ¿no? Siempre esas críticas negativas. Y yo procuraba siempre contar con esas personas y no dejar resentimiento en mi corazón. Procuraba siempre vaciarme y siempre que escuchaba, ella hizo de nuevo ese comentario. Entonces yo le pedí a Dios, dame la gracia de saber poner ese filtro en mi oído. Lo que es negativo, deséchalo. Lo que es positivo, que yo pueda quedarme con ello. Y de no generar enojo hacia esas personas. Y cuando volvía de Brasil, las chicas hacían una fiesta, las chicas me recibían con alegría, era como si llegara una persona súper importante. Puedo decirles que en esos momentos parecía que una persona súper importante estaba llegando y esas 2 personas estaban juntas, luego me abrazaban y decían así, muchas gracias porque nos damos cuenta de que sabes ser madre. Y para mí fue una alegría mezclada con un poco de wow, ¿qué estará pasando? Porque esperar escuchar eso de esas personas nunca lo hubiera esperado. Porque por las críticas que hacían, entonces no lo había. Y después de ver que también esas personas poco a poco, no es que Angelucia las fue conquistando, pero sé que fue el amor de Dios entre nosotros el que fue conquistando a esas personas. De ver que también traían a otros grupos. La hacienda, yo digo así, en Rivend es un paraíso, pero también está fuera del mundo. Entonces nos sentíamos aisladas porque éramos solo nosotras. Teníamos la comunidad vecina, pero la comunidad hasta nos tenía miedo. Entonces no es que ellos quisieran tanto contacto, apenas nos decían buenos días, pero aún así, al recordar, aquí también estoy, no es solo para construir con las recuperandas, sino también para construir con todos los que están a mi alrededor. Y la comunidad está a mi alrededor. Entonces, si ellos no dan los buenos días, yo sí los doy. Si mañana paso de nuevo, otra vez doy ese buenos días, independientemente de si ellos van a responder o no. Y hoy vemos la alegría de cómo la comunidad viene, compra nuestros productos, cómo Dios se vale de eso. Él envió a un señor de esa comunidad para trabajar con nosotros. Y ese señor empezó a ver nuestra vida y él empezó a llevar la vida que veía allí dentro también hacia afuera. Y entonces él hizo ese contacto. Tanto es así que la producción de huevos era él quien la vendía. Creo que todavía la vende, ¿verdad, Julia? Entonces él hizo ese puente entre la hacienda y creó esa relación con la comunidad. Y yo veía que todo eso nacía simplemente de una sencillez, de un deseo de querer amar y después de una alegría, porque yo siento así, ser nada por amor no significa que ahora tengamos que vivir tristes. Ahora soy nada por amor, entonces soy nada por amor. El ser nada por amor verdaderamente hace brotar una alegría que no podemos explicar. Entonces, para mí fue también un momento de ser ese vacío, de vivir también esa nada, de creer en el amor que Dios hace, que Dios construye sobre nuestros dolores, sobre nuestras miserias, sobre nuestros fracasos. Porque fue durante mis primeros años en Alemania cuando me sentí como un fracasado, por haber oído decir a la gente que Freud, Nelson, Lucia e Iracy no pensaban con claridad, que estaban locos. ¿Cómo pudieron enviar a alguien así para que se hiciera cargo del centro de mujeres? Entonces todas esas cosas escuchamos, no es que escucháramos con alegría, nos dolía el corazón, pero también entendimos, si confiaban en mí, si ellos creían que yo podía asumir el papel, entonces no debía dudar de que detrás de mí había alguien que llevaría adelante esta experiencia.
Y veo que ahora que me voy de Alemania me pasa lo mismo. En particular fue una sorpresa porque yo pensaba que el día que me transfirieran creo que sería una alegría, porque los primeros tiempos en Alemania fueron tan difíciles que para mí sería una alegría. Y hasta hoy puedo decirles que cuando pienso en Alemania todavía es un dolor, porque veo que todo lo que construimos allí no fue construido simplemente por construir, no fue Angelucia quien lo construyó, pero tengo la certeza, la claridad de que fue Dios quien utilizó todo esto aquí para ser el instrumento para reconstruir la vida en Rivent. Y ver hoy toda esa alegría que trae el tiempo, de ver los logros, de ver a las personas llegando hasta nosotros, de ver la conexión con el propio movimiento. Yo sabía que para mí era mucha muerte porque pasaba la semana de domingo a domingo con las chicas. El lunes por la noche tenía la reunión del movimiento, pero sabía que allí estaba mi fuente, una de las fuentes donde podía recargarme para volver, para el martes vivir bien con las chicas. Entonces, incluso en ese sacrificio, cansada de tomar el coche e ir a Berlín para participar, era una hora de reunión, pero participar de esa hora de reunión y en ese encuentro de sentirme completa, de dejar la facenda ahora, de vivir el momento presente aquí, que es la reunión, hubo un momento determinado también en que me cuestionaba y decía, ¿pero para qué voy más a esa reunión? Porque la más joven del grupo era yo, entonces muchas veces nuestra comunión era en la parte de arriba, ¿no? Y la mayoría estaban todas casadas, entonces ¿qué pasaba? El marido que tenía cáncer, entonces el tema era sobre enfermedades, ¿no? La comunión era sobre las dificultades que había en la familia y yo me sentía así, como un pez fuera del agua, ¿no? Pero sobre eso, aquí también de ponerlo para mí misma, ahora es el momento de que tú también compartas tus experiencias de la hacienda con esas personas, eso que tú vives, ¿no? Y ahí es donde sentíamos la falta de tener personas que compartieran con nosotros experiencias también del tipo que tú estabas viviendo. Y también en el momento de agradecer a Dios que yo tenía la oportunidad de tener ese momento, de encontrarme con ellas, de recargarme y de poder volver a la hacienda. Y en esas pequeñas experiencias de ver también en el grupo, de ver sus expectativas, cómo me escuchaban, cómo ponían toda su atención. Escuchar todas las experiencias. Y cuando se hablaba de experiencias concretas de vida, parecía que para ellas se notaba que era como si te absorbieran, como si quisieran recibir exactamente eso. ¿Cómo logran ustedes vivir en la hacienda? Y aquí afuera es tan difícil y no lo conseguimos. Después se preguntaban mucho cómo era para mí, con todo ese trabajo, cansada, y aún así venir aquí mientras nosotras vivimos en Berlín. Y muchas veces no tenemos esa disposición de participar en este momento de la reunión. Ponemos excusas de esto y de aquello por el cansancio. Entonces me di cuenta de que incluso en esos encuentros Dios también se valía de eso para mostrar justamente esa elección. Si yo elijo a Dios, tengo que elegir también las consecuencias. No puedo simplemente decir elegí a Dios y no asumir las consecuencias. Es ir mucho más allá de aquello que humanamente podemos pensar que son nuestras fuerzas. Y en esa experiencia de ser nada, me di cuenta en mi vida de que iba mucho más allá. Pero no era Angelucia con las capacidades que yo tenía, sino que veía que era Dios quien me daba la fuerza para ir más allá, para recibir a las personas en casa. Muchas veces hubo momentos en los que ya no podía escuchar más, el alemán me dolía en los oídos. Entonces había momentos en los que quería estar sola, de decir, vamos ahora a la caseta, tienes la oportunidad de quedarte allí y no escuchar porque me dolía en los oídos. Creo que las experiencias que los extranjeros también tienen aquí en Brasil, de escuchar tanto portugués, llega un momento en que ya no quieres más, te cansas. Pero en esos momentos también recordar, ahora es el momento de que tú también vivas la experiencia. O te aíslas, o por amor te quedas con las personas. Y es tan interesante porque las personas llegaban para quedarse 1 o 2 días con nosotros, así que no es que realmente entendieran nuestra vida. Entonces yo estoy allí, voy a la hacienda, y ellos querían exigir, querían recibir también. Así que para aprovechar, si eran 2 días, querían aprovecharlo todo. Entonces recuerdo que llegaban las 10 de la noche y yo quería dormir.
pero entonces ellos querían quedarse en la sala, tocando la guitarra, conversando, compartiendo experiencias, contando cómo era también la vida afuera. Así que también en esos momentos era cuestión de decir, ahora es renunciar a mi sueño y quedarme también con esas personas. Aunque sabía que mañana mi vida seguiría normal con las chicas, se trataba de vivir ese momento aquí. Y veo que fueron esas pequeñas cosas las que hicieron posible toda esa conquista en Alemania. Da una alegría en el fondo del corazón por todo lo que sucedió. Y hoy veo claramente que si me preguntaran, Lucia, ¿volverías a Alemania para hacer todo aquello que ya viviste? Yo respondería con todo el corazón. ¿Yo volvería? Yo regresaría y haría todo de nuevo. Porque sé que a partir de todo esto uno crece como ser humano. Uno siente, en mi vida lo veo así, que son cosas que no fueron obra de Angelucia, sino cosas que Dios hace, ¿sabes? Es realmente una maravilla. Ver a psicólogos llegar hasta ti y decir, pero ¿qué es lo que hay aquí que en nuestra clínica tenemos todo y no logramos recuperar? De repente yo le decía, no puedo responder, porque si te respondo, no lo vas a creer. Y él decía, sí, ¿la respuesta es Dios? Yo decía, entonces fuiste tú quien ya dio la respuesta. Y ver que esa persona enviaba grupos y más grupos a la hacienda. Después de ver madres que venían a buscarnos para pedir consejo sobre cómo actuar con el marido en ciertas situaciones. Cosas que nunca imaginé, nunca esperé en mi vida que fueran a suceder. Mi vida era allí con las chicas, entonces lo que venía de las chicas era de las chicas. Pero lo que vino de la comunidad de afuera, veo que fue una recompensa mucho mayor. Así que no puedo decirles que en Alemania fue un periodo de sufrimiento. Puedo asegurarles que Alemania fue un periodo de crecimiento y de amor verdadero. La vida con las chicas es lo que me hizo, lo que me dio fuerzas para volver a hacerlo. Cada día esta elección de mi vocación. El amor que ellas sentían por mí, nunca puedo dudar de eso. Que hasta hoy, incluso estando en Brasil, ellas me llaman, quieren saber cómo estoy. Fueron ellas quienes me dieron fuerzas, quienes me animaban a seguir adelante. Cuando ellas presenciaban todas esas críticas, decían, estamos contigo, no te rindas. Fueron ellas quienes me ayudaron con las primeras palabras, así que no puedo quejarme. Solo puedo decirles que si entendemos con nuestra vida qué significa ser esa nada, por amor, nunca nos vamos a quejar de no ser felices, porque la felicidad brota de eso, de ser nada para que Dios pueda ser todo. Y espero que la experiencia no se quede solo en Alemania, sino que también pueda vivir esa fidelidad más adelante, que yo pueda en los días también contemplar esa alegría como la contemplé en Alemania. Que yo pueda ser ese instrumento de Dios, pero también decirles que ustedes tienen la oportunidad en cada facenda, en la posición en la que cada uno está. Si entienden lo que es ser ese nada, lo que es en el momento morir, para poder dejar nacer ese amor, olvidar nuestro cansancio físico. Sabemos que la vida en la facenda no es fácil, ¿verdad? Físicamente exige mucho de nosotros, pero vale la pena, ¿no? La garantía está justamente en eso, en mirar tu corazón y ver la paz, sentir la tranquilidad, ¿verdad? Sentir la felicidad. Entonces los obstáculos que encontramos son pequeños comparados con toda esa alegría, ¿verdad? Eso era un poco lo que quería transmitirles, ¿verdad? No rendirse, perseverar porque vale la pena.